El zumbido agudo de un motor de motocicleta llevado al límite era una sinfonía familiar para Sofía Herrera. A sus 32 años, la fundadora de Herrera Dynamics, con sede en un pulcro edificio de cristal y acero en el distrito 22A de Barcelona, vivía rodeada de la más alta tecnología automotriz. En su laboratorio personal, un espacio minimalista, donde el blanco impecable solo era roto por el brillo azulado de las pantallas holográficas, Sofía observaba con una concentración casi febril los datos que fluían. Estaba afinando Aegis, su última creación, un sistema predictivo de seguridad para motocicletas de competición, capaz de anticipar fallos mecánicos o situaciones de riesgo inminente con una precisión asombrosa. Sus dedos, finos y ágiles, danzaban sobre la interfaz táctil, ajustando algoritmos con la destreza de un cirujano. Su cabello oscuro, normalmente recogido en una coleta práctica, hoy caía libre sobre sus hombros, un signo de la intensidad de su trabajo. Un destello en su memoria tan punzante como inesperado la interrumpió. David, su hermano menor, con su sonrisa radiante y el mono de carreras que parecía una segunda piel. Luego, la imagen superpuesta de su moto, un amasijo de hierros retorcidos, 3 años atrás. La voz metálica de un presentador de noticias en la televisión del hospital resonó en sus oídos. Trágico accidente en una carrera no oficial en las curvas de la Arrabasada. Un nudo se formó en su garganta, tan real como entonces. Sacudió la cabeza intentando ahuyentar el fantasma. La seguridad era su obsesión, una penitencia autoimpuesta. Cogió su tablet. Un titular saltó a la vista. Nuevo accidente mortal en carrera ilegal en Montjuic. Piloto fallecido tras un fallo inexplicable de frenos. Las similitudes eran escalofriantes. Fallo súbito. Un rival del infame equipo Los Escorpiones Urbanos ganando sospechosamente. La expresión de Sofía, normalmente serena y analítica, se endureció hasta convertirse en una máscara de fría determinación. El mismo modus operandi, la misma escoria. Marcó un número en su comunicador encriptado. Mateo. Su voz era apenas un susurro, pero cargada de una urgencia implacable. Ha vuelto a pasar. Necesito que investigues algo. Extraoficialmente. Al otro lado de la línea, Mateo Vidal, 40 y pocos, ex operativo de inteligencia y actual jefe de seguridad de Herrera Dynamics, un hombre de silencios elocuentes y una lealtad inquebrantable, respondió con su habitual laconismo. Entendido, Sofía. Dame los detalles. La zona franca de Barcelona, un laberinto de naves industriales y calles desiertas al caer la noche, era el territorio de caza de Mateo. Durante días se movió como una sombra, su apariencia anodina de hombre de negocios permitiéndole pasar desapercibido. Observó a los Escorpiones Urbanos, la banda de motoristas liderada por el temido Javier el Caimán Rojas. Sus motos, tuneadas hasta el extremo, rugían con una potencia que bordeaba lo ilegal. Sus lugares de reunión eran talleres clandestinos impregnados del olor a aceite quemado y arrogancia. Su comportamiento, una mezcla de chulería y amenaza latente. Mateo documentó todo. Matrículas, rostros, rutinas. Mientras tanto, en la asepsia de su laboratorio, Sofía se sumergía en un mar de datos. Cruzaba la telemetría del accidente reciente en Montjuic, obtenida a través de contactos discretos, con los escasos informes del accidente de David. Los patrones emergían, sutiles pero innegables. Anomalías en los sistemas electrónicos justo antes de los fallos catastróficos. Picos de interferencia inexplicables. No eran simples fallos mecánicos, era sabotaje. Tecnológico, sofisticado y mortal. Es él, Mateo, dijo Sofía, su voz tensa, durante una videoconferencia segura. En la pantalla, el rostro impasible de Mateo asentía. El Caimán. Estoy segura. Los datos no mienten, pero no tenemos pruebas directas que lo vinculen. Nada que un abogado sin escrúpulos no pueda desmontar. Necesitamos acercarnos más, concluyó Mateo. Sofía decidió que la información de primera mano era esencial. Adoptó una identidad falsa. Laura, una aficionada a la mecánica con un conocimiento técnico inusual. Con ropa más funcional, el cabello recogido bajo una gorra y unas gafas de montura gruesa, se adentró en un bar del Poble Sec, conocido por ser un hervidero de corredores ilegales y sus seguidores. El ambiente estaba cargado de humo, sudor y el estruendo de la música machacona. Intentó pasar desapercibida, escuchando conversaciones, observando las dinámicas de poder. Sus preguntas, quizás demasiado incisivas para una simple aficionada, atrajeron la atención de Lobo Morales, uno de los lugartenientes más corpulentos y brutales de El Caimán. Sus ojos porcinos la escrutaron con suspicacia.
Muchas preguntas, guapa, gruñó, su aliento apestando a cerveza barata y tabaco. ¿Eres poli o algo así? La intimidación era palpable. Sofía sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura, intentando balbucear una excusa. Justo cuando Lobo parecía dispuesto a presionarla más, una pelea convenientemente orquestada estalló en el otro extremo del bar. En la confusión, una mano firme la agarró del brazo y la guió hacia la salida trasera. Era Mateo. Demasiado cerca, dijo él una vez en la relativa seguridad de un callejón oscuro. Nos han olido. El caimán no tardará en reaccionar. La reacción no se hizo esperar. A la mañana siguiente, al llegar a Herrera Dynamics, Sofía encontró el caos. Uno de sus proyectos secundarios, un avanzado sistema de telemetría para vehículos autónomos, había sido destrozado. No había heridos, pero el mensaje era inequívoco. En su escritorio, un pequeño escorpión de metal barato. Y más tarde, un mensaje anónimo en su terminal. Los ingenieros curiosos a veces sufren cortocircuitos fatales. Aléjate de lo que no te incumbe. La amenaza, lejos de amedrentarla, avivó la llama de su determinación. La rabia fría que había anidado en su interior desde la muerte de David se convirtió en un fuego gélido. Si el caimán quería jugar sucio, ella le demostraría que la tecnología podía ser un arma mucho más precisa y devastadora que la fuerza bruta. No voy a parar, Mateo, dijo, sus ojos brillando con una intensidad peligrosa. Esto ya no es solo por David, es por todos los que podrían ser los siguientes. Comenzó a diseñar el notario. Un dispositivo de grabación de datos encubierto, minúsculo, capaz de adherirse a cualquier superficie metálica y registrar parámetros específicos de rendimiento y cualquier interferencia electrónica externa. Paralelamente, dedicó noches enteras a investigar las posibles vulnerabilidades en los sistemas electrónicos que los escorpiones podrían estar utilizando, basándose en rumores del submundo y en su propio y escalofriante análisis forense de los accidentes. Mateo, por su parte, redobló la seguridad alrededor de Sofía y de las instalaciones. Sabía que el caimán era como un animal herido, impredecible y peligroso. Buscando una fisura en la coraza de los escorpiones, centró su atención en un joven mecánico del equipo, un chico apodado Chispas, cuyo rostro siempre reflejaba más miedo que lealtad. Veía en él una posible vía de entrada. El encuentro fue tenso, en un café anónimo cerca de los talleres de la Verneda. Chispas, cuyo nombre real era Dani, apenas levantaba la vista de su café con leche. Mateo fue directo, pero sin amenazas. Le ofreció una salida, una oportunidad de empezar de nuevo, lejos de la influencia tóxica del caimán. A cambio, información. Al principio, Dani se negó, aterrorizado, pero Mateo le habló de David Herrera, de otros jóvenes cuyas carreras y vidas habían sido truncadas. Finalmente, con la voz quebrada, Chispas cedió. Hay una carrera grande la semana que viene, confesó, mirando a hurtadillas a su alrededor. El caimán quiere que Serpiente Vargas gane a toda costa. Tiene un nuevo juguetito, un inhibidor de frecuencia modificado. Puede causar fallos en la electrónica de las motos rivales a distancia. Es lo que usaron con tu hermano, creo. La información era oro puro. Sofía sintió una mezcla de triunfo y náusea. Ahora tenía la confirmación y un objetivo claro para el notario. La noche antes de la carrera, Mateo se deslizó en el taller clandestino de los escorpiones como una exhalación. El lugar apestaba a gasolina y a la arrogancia de sus dueños. Con movimientos precisos y silenciosos, sorteó las rudimentarias medidas de seguridad y localizó la moto de Serpiente Vargas, una bestia negra y cromada. En cuestión de segundos, el notario, camuflado como una simple tuerca, estaba adherido al chasis, invisible e indetectable. El caimán Rojas, sentado en su trono, un asiento de carreras de competición modificado, instalado en el centro de su guarida en un almacén abandonado del puerto, masticaba un palillo con aire pensativo. Siempre lo hacía cuando algo le olía mal. La información de que alguien husmeaba en sus asuntos, sumada a la presión de sus acreedores de apuestas, lo tenía inquieto. Esta carrera no es solo para ganar, muchachos, gruñó a Lobo y Serpiente. Es para pescar a la rata que está metiendo las narices donde no debe. Quiero ojos por todas partes. Si algo se mueve raro, me lo traéis. Entero o a trozos, me da igual. La trampa estaba tendida. Sofía y Mateo lo sabían, pero era su única oportunidad. La noche de la carrera, el aire del polígono industrial de Pedrosa, cerca del puerto de Barcelona, vibraba con la tensión y el rugido de los motores. Bengalas improvisadas iluminaban un circuito peligroso,
delimitado por contenedores oxidados y muros de hormigón. Una multitud heterogénea, compuesta por adictos a la adrenalina y apostadores de mirada turbia, jaleaba a los pilotos. Sofía y Mateo, ocultos en una furgoneta de reparto aparentemente normal, pero equipada con la más avanzada tecnología de vigilancia, monitorizaban cada movimiento. En la pantalla principal, los datos del notario fluían en tiempo real desde la moto de Serpiente Vargas. La carrera comenzó con una salida brutal. Serpiente, con su característica agresividad, se abrió paso entre los competidores. A mitad del recorrido, mientras se acercaba a un joven piloto prometedor que le estaba plantando cara, Sofía vio en su monitor cómo los parámetros de la moto del rival comenzaban a fluctuar erráticamente. Simultáneamente, el notario registró una potente emisión de radiofrecuencia proveniente de la moto de Serpiente. El sabotaje, en directo. «Lo tengo», exclamó Sofía, sus dedos volando sobre el teclado para asegurar la grabación y comenzar la encriptación de los datos. «Tenemos la prueba irrefutable». Pero la celebración duró poco. Lobo Morales, apostado con otros escorpiones en un tejado cercano por orden del Caimán, divisó un leve reflejo en la lente de uno de los microsensores de la furgoneta. «¡Ahí!», gritó, señalando. «¡Son ellos!». Varias motos se separaron del grupo de espectadores y se lanzaron hacia la furgoneta. «Nos han visto», advirtió Mateo, poniendo en marcha el motor con una calma gélida que contrastaba con el caos que se avecinaba. «Sujétate». Comenzó una persecución frenética por las desiertas y mal iluminadas calles del polígono. Las motos de los escorpiones, ágiles y veloces, intentaban rodear la furgoneta. Mateo, con una pericia de conducción asombrosa, esquivaba sus embestidas, utilizando el mayor peso y la robustez de la furgoneta a su favor. Desde el interior, convertida en un centro de mando móvil, Sofía contraatacaba con su propio arsenal tecnológico. Accediendo momentáneamente a la red de control de tráfico de la zona industrial a través de una vulnerabilidad que había descubierto, cambió la secuencia de los semáforos, creando atascos y rutas de escape para Mateo. Lanzó interferencias de bajo nivel contra los comunicadores de los escorpiones, sembrando confusión en sus filas. Con un programa que había desarrollado, intentó incluso activar remotamente los limitadores de velocidad de las motos más cercanas, logrando ralentizar a un par de ellas lo suficiente como para que Mateo pudiera dejarlas atrás. Era un duelo de ingenio y reflejos, la tecnología de Sofía contra la fuerza bruta de los matones. Mientras la persecución alcanzaba su clímax, con Lobo pisándoles los talones, Sofía ejecutó la fase final de su plan. Con una conexión satelital segura, transmitió los datos encriptados del notario y un breve vídeo del sabotaje a dos destinatarios: un periodista de investigación de renombre, conocido por su tenacidad, y a la unidad de delitos tecnológicos de los Mossos d'Esquadra, con la que Mateo había establecido un contacto preliminar y que ahora, con pruebas tangibles, estaba lista para actuar. Simultáneamente, utilizando una red de bots, filtró el vídeo del sabotaje en varias redes sociales populares entre los aficionados al motor, etiquetando a El Caimán y a los escorpiones urbanos. El efecto fue instantáneo. La noticia se propagó como la pólvora digital. El Caimán Rojas, que seguía la carrera y la posterior caza desde un mirador improvisado en lo alto de un silo abandonado, vio en su propia tablet cómo su imperio de terror empezaba a desmoronarse en tiempo real. Su rostro, normalmente congestionado por la ira, palideció. Las sirenas de la policía comenzaron a oírse a lo lejos, acercándose. Intentó una huida desesperada, pero ya era tarde. Un discreto rastreador que Mateo había adherido a su ostentoso deportivo semanas atrás guió a los mozos directamente hacia él. Fue detenido sin oponer resistencia, rodeado por la evidencia digital de sus crímenes, su sonrisa de depredador reemplazada por una mueca de incredulidad. La tecnología, esa misma que despreciaba en manos de niñatos ingenieros, lo había derrotado. Días después, los titulares de los periódicos y los informativos de televisión detallaban la caída de Javier el Caimán Rojas y su banda, los escorpiones urbanos. Lobo Morales, Serpiente Vargas y otros miembros clave enfrentaban una larga lista de cargos: homicidio imprudente por la muerte de David Herrera y otros jóvenes pilotos, sabotaje, organización de actividades ilegales peligrosas, extorsión. Las pruebas recopiladas por Sofía y Mateo eran incontestables. Chispas, bajo protección policial, se convirtió en testigo clave, su testimonio corroborando los datos tecnológicos.
Sofía visitó el cementerio de Montjuic. Dejó un ramo de fresias blancas, las favoritas de David, sobre la fría lápida. Una brisa suave, cargada del olor salino del Mediterráneo cercano, acarició su rostro. No había euforia en su victoria, solo una profunda y serena sensación de paz, teñida de una tristeza que sabía que nunca la abandonaría del todo. Había honrado la memoria de su hermano. Mateo la esperaba a una distancia respetuosa, su presencia un ancla silenciosa. Semanas más tarde, en el auditorio de Herrera Dynamics, ante un grupo de empleados, inversores y periodistas, Sofía presentó los planes para la Fundación David Herrera. Su objetivo, promover la seguridad en el motociclismo amateur y profesional y becar a jóvenes pilotos con talento pero sin recursos para que pudieran competir en entornos seguros y regulados. Mientras hablaba, su voz, normalmente reservada para discusiones técnicas, sonaba clara y llena de una nueva convicción. Al finalizar, en la pantalla tras ella apareció el logotipo de la fundación, un fénix estilizado, con alas formadas por circuitos integrados, elevándose sobre el perfil de una motocicleta. Más tarde, en la soledad de su laboratorio, Sofía observaba un nuevo diseño en su pantalla holográfica. Una leve, casi imperceptible, sonrisa se dibujó en sus labios. Era una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. La herida de la pérdida de David seguiría allí, pero ya no la consumía la sed de